Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que no se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de nuestras confianzas en tu presencia. ¿Qué tan difícil es dejar el pasado? ¿Qué tan difícil es poder, de alguna u otra manera, perdonar a alguien? El perdón es algo que experimentamos todos aquellos que venimos a Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿pero nosotros hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos han hecho daño tal y como fuimos perdonados? Si el perdón es un proceso que inicia en el momento en que tenemos una comunión con Dios, ¿sería posible que pudiésemos vivir una vida constante de perdón? No solamente de perdón por parte de Dios para con nosotros, sino sobre todo de perdón de nosotros para con aquellos que nos rodean. Cuando una persona experimenta el perdón, si todos aquellos que hemos venido a Cristo lo hemos experimentado, entonces empezamos a entender por qué Jesús en el Sermón del Monte dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Como que Jesús indicó que nuestro perdón está encadenado, ligado, unido al perdón que le proveemos a los demás. Que en el momento que nosotros no perdonamos, como que nuestro perdón que hemos experimentado tiene un riesgo. Cuando vemos el poder del perdón en una de las historias que ocurren en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, podemos mirar y podemos observar cómo es que dos personas muestran su experiencia del perdón y también muestran el poder que tiene el pecado sobre la actitud, sobre el espíritu de una persona. En Lucas 7, en el versículo 36, habla del perdón que ofrece Jesús a una mujer pecadora. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjate el poder del pecado. Esta mujer, porque era pecadora, fue hacia donde estaba Jesús, y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo
un frasco de alabastro con perfume. O sea, el alabastro es una piedra donde se hacían frascos para colocar el perfume y se preservase. Y el perfume era muy costoso en aquellos tiempos. Lo llevó, y dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando. Fíjate el poder del pecado. El pecado hacía que esta mujer llorase. ¿Por qué llorase? Porque al parecer sentía culpa. ¿Por qué sentía culpa? Porque reconocía que el estilo de vida que llevaba era incorrecto. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y si han escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo, es porque los cocodrilos realmente no lloran, ¿va? Entonces, las lágrimas muestran de alguna u otra manera el remordimiento que siente una persona, y eran tantas sus lágrimas que sirvieron para lavarle los pies al Señor. Imagínate, no había pavimentos, no había banquetas. ¿Cómo tendría los pies Jesús empolvados? ¿Cuántas lágrimas necesitaba para poderle lavar los pies? Los dos pies. Y dice ahí, y los enjugaba con sus cabellos, utilizaba su cabello para secárselos, dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Fíjate lo que ella hacía. Una gran bienvenida a Jesús, lágrimas suficientes para lavarle los pies, su cabello lo utilizó para secarle sus pies, y el alabastro que había traído, el perfume, el alabastro, lo estaba usando para perfumar sus pies. Y luego dice ahí en el versículo 39, dice, cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Y entonces empieza a declarar el gran poder del pecado, pero vemos que también el gran poder de la culpa. El fariseo, al parecer, sentía que sus obras eran justas y que no necesitaba tanto de Jesús. Pedro, quien la había recibido, el cual no hizo lo mismo que la mujer, tampoco sentía el gran poder del pecado, porque al parecer sentía que sí lo había perdonado, pero que no era tanto lo que le había perdonado. Y la mujer, a diferencia de ellos, era muy distinta. Ahora, la palabra culpa viene del griego enokos e indica estar involucrado en algo, pero sobre todo indica ser responsable de algo, por lo cual se recibe una condena y un castigo. O sea que la culpa ayuda a una persona a hacer algo al respecto. Porque la culpa que una persona siente, y no es lo mismo sentir tristeza que culpa, porque la culpa te lleva a hacer algo al respecto. Y la culpa le hacía a ella sentir que sus pecados la habían involucrado en algo y que ella era responsable para arreglar esa situación. ¿Qué decimos con ello? Que cuando una persona peca, tiene dos caminos a seguir. Hay dos caminos. ¿Por qué? Porque para sentir culpa, primero hay que reconocer el error. Pero para reconocer el error, tenemos que ser humildes. Para ser humildes, tenemos que experimentar la humillación. Y para que haya humillación, entonces decimos que ese realmente es el inicio de nuestra restauración. O sea, cuando tú y yo somos humillados, la humillación puede llevarnos al camino de la culpabilidad y por consecuencia restauración y perdón, o nos puede llevar por otro camino. Pero ¿qué sucede cuando la humillación te lleva a otro destino? Porque cuando una persona es humillada, hermanos, por alguien, a veces se molesta, a veces se enoja, se llena de ira. ¿Y qué tiende a hacer? Se llena de soberbia. En vez de humildad, se llena de soberbia. Y la soberbia puede ser silenciosa. No le tienes que decir a alguien que estás molesto, tu soberbia puede ser silenciosa.
Y esa soberbia te puede llevar a rebeldía, a mantener una mala relación con esa persona o con ese ser humano o con ese ser divino. Y le empiezas a echar la culpa porque te humilló. Y la rebeldía te llena de ira, de molestia, te enojas. Y entonces la vida puede pasar por una gran molestia cuando uno es humillado y en vez de buscar la restauración, el resentimiento, el rencor y la amargura llena tu corazón. Veamos cómo es el proceso una vez más. Cuando fuimos humillados por alguien, por un ser humano, o aún a veces en el concepto de Dios, ¿qué hizo eso? Podemos optar por ser humildes y decir, ¿sabes qué? Reconocemos que lo que hicimos es nuestro, nos involucramos en el problema, en el pecado, y queremos dar cartas en el asunto, cuenta por lo que hemos hecho. La humildad entonces produce el reconocimiento de las cosas, reconocemos que algo está mal. Y en nuestro reconocimiento decimos, esto está mal y por lo tanto somos humildes. Y el reconocimiento, ¿qué hace? Nos lleva a sentir la culpa, somos culpables. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hicimos estuvo mal, lo que hicimos no estuvo bien, ¿sabes qué? Esto tenemos que arreglarlo. Y eso nos lleva a pedir perdón. Que esta mujer sin palabras lo que está diciéndole a Jesús es, me siento mal de lo que he hecho. Fariseo sabía quién era ella, dice, si este supiera qué es ella y lo que se dedica, no dejaría. Pero es que la diferencia entre el fariseo y la mujer es que ella está tomando el camino de la restauración, el camino de ello. Ella había sido humillada por el pecado, posiblemente era ramera, no lo sabemos, pero si era eso, había sido humillada por la situación económica en la que se encontraba, por el camino que había decidido tomar y la lleva a eso. Pero por el otro lado, hermanos, ¿qué sucede si en vez de humildad hay soberbia? Si en vez de humildad hay soberbia, que a veces pasa con muchos de nosotros, cuando alguien nos humilla, cuando nos ofende, cuando nos hace algo, en vez de ser humildes nos llenamos de soberbia y decimos, ¿sabes qué? Pues, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree esta persona? ¿Quién se cree que es? Entonces, ¿qué sucede con la soberbia? Esta misma produce rebeldía. Somos rebeldes a ellos, no les hablamos, somos hostiles, les damos la ley del hielo, no hablamos con ellos, no les decimos nada, ¿verdad? No los saludamos, les damos la vuelta, ¿verdad? Pensamos que nos humillaron, pues también yo te voy a humillar, ¿verdad? Me hiciste esto, yo te voy a dar esto. Y esa rebeldía produce ira. Entonces la persona, cuando está llena de ira, se empieza a amargar. Se empieza a amargar. Y cuando se amarga, empieza a fluir el rencor. No podemos vivir una vida de perdón si tenemos una vida de resentimientos, de rencor, de amargura. O sea, cuando una persona experimenta el perdón, tiene que ver con la historia esta, porque si leemos, dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel quien se le perdona poco, poco ama. Esto es, ¿qué tan grande es nuestra deuda? Hace años, 24 años creo que yo, recuerdo que tuve una conversión con una hermana, me bauticé el mismo día con la hermana. Y ella hizo un comentario como, bueno, Dios me perdonó, pero yo no era tan pecadora. Así lo hizo. Dije, wow, fíjate la osadía, ¿no? Ahora entendemos por qué no se reúne. ¿Por qué ve la iglesia como algo opcional?
O sea, la osadía, hermanos. Esto es, los que hemos experimentado el perdón, si yo les hiciera una pregunta es, ¿qué tan grande fue tu deuda? ¿Cuánto le debías al Señor? ¿Qué tan grande fue el perdón que recibimos por parte de Dios? Porque no podemos vivir una vida de perdón si nosotros no sentimos que fuimos perdonados de una manera amplia. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 15 en el versículo 7. Este versículo lo utilizo mucho y me gusta mucho porque nos da hincapié a la actitud que debemos de tener. Y dice Romanos 15, 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de su Padre. O sea, recibirnos los unos a los otros. Pero la pregunta sería, ¿cómo nos recibió Cristo? Y si pusiéramos esto a la par de Colosenses capítulo 3, en el versículo 13, veríamos cómo nos recibió Cristo. Dice ahí, soportándonos unos a otros, y dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si yo y tú experimentamos un perdón muy profundo por parte de Dios por la deuda que teníamos con Dios, nuestra vida de perdón va a ser que tendremos que perdonar a aquellos que nos perdonan, porque si no perdonamos a los que nos perdonan, Dios no nos va a perdonar. Esto es, nadie puede perdonar a su hermano o hermana, a una persona, a menos que ellos hayan experimentado el perdón de parte de Dios. Pero si, como decía esta hermana, no, yo no fui tan pecadora, entonces la que menos debía, menos va a amar. Pero el que más debía, más va a amar. Cuando una persona no vive una vida de perdón, es una persona que vive en resentimientos, en rencor y en amargura. Por eso no es extraño que Hebreos capítulo 2 en el versículo 15 hable de que una persona que es cristiana, que es hija de Dios, debería de eliminar esa amargura, ese rencor y ese resentimiento. ¿Por qué? Porque Hebreos 12:15 dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué indica esto? Que en un momento de la vida, cuando alguien te humilló, cuando fuiste humillado o humillada, por quien quiera que sea, hermanos, desde ese momento tomaste uno de estos dos caminos. Si tu corazón todavía se enoja, se llena de ira cuando ves a tal persona, no has perdonado todavía. Si tu corazón todavía está lleno de amargura, no has perdonado todavía. Y hermanos, como hijos de Dios no podemos tener una vida sin perdón, es una vida con perdón. Debemos de aprender a perdonar porque fuimos perdonados. Si leyésemos un versículo antes, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es amado y fue amado por parte de Dios, uno tiende a amar a los demás como Dios nos amó. Porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, pero ahí está la palabra, no guarda ¿qué? No guarda rencor. Como hijos de Dios no podemos llevar una vida de amargura, tenemos que aprender a vivir una vida de perdón para nosotros mismos y para aquellos. Esto es, Dios me perdonó todo en el momento que vine a Él, y Dios también me perdona cuando le confieso en nuestra privacidad. Y si mi pecado, ¿verdad?, es algo que ha comprometido a la iglesia, Dios me perdona cuando yo le pido perdón a la iglesia. Pero si nosotros, después de ser perdonados por Dios, seguimos cargando el bulto del pecado y de la amargura, ¿cómo podríamos nosotros continuar entonces? Es imposible continuar de esa manera, hermanos. O sea, cuando uno es perdonado debe dejar eso atrás, porque Dios ya nos, ¿qué? Ya nos perdonó. Pero si tú todavía guardas rencor, es posiblemente que no has perdonado a alguien.
Cuando uno olvida el perdón que recibió, tiende a olvidar la vida a la que nos llamó Dios. ¿Una vida de qué? De perdón. Seguir la paz y qué? Y la santidad. ¿Cuántas personas nos humillaron? Muchas, hermanos. Muchas personas nos humillaron. Es parte de la vida, hermanos. La gente te va a humillar. ¿Cuántas raíces de amargura tenemos, verdad? A veces nosotros. ¿Cuántas personas nos hicieron llenar de ira? Muchas, hermanos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu ira? ¿Qué vas a hacer con tu amargura? ¿Y qué vas a hacer con tu humillación? ¿Qué vas a hacer? Puedes vivir una vida en silencio de amargura, una vida en silencio de resentimiento, de rencor. Y déjame decirte que el perdón que tú le das a alguien no es algo que es de beneficio para aquella persona, es algo que es de beneficio para ti. Porque hay veces nosotros no hemos perdonado a la gente y las personas ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Cuando Pedro dijo esto, le preguntó a Jesús, bueno, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, que era un contexto rabínico? O sea, 7 decían ellos, no más de 7, 7 dale y ya después viene lo que viene. Y Jesús no dice que no es así, hermanos. Tú en el matrimonio, piensa en el matrimonio, hermanos, ¿cuántas veces Tali me ha perdonado? ¿Y cuántas veces yo la he perdonado? Y seguimos juntos después de 30 años. El punto es que es porque es más de 7 veces. Imagínate tú que en algún momento yo en mi vida me hubiese sentido humillado por alguno de ustedes o por la iglesia en sí, hermanos. Y entonces, si yo no aprendo a perdonar, hermanos, ¿cómo podría seguir sirviendo, ministrando? Si ustedes entre unos a otros se han humillado, ¿cuántas veces tienen que perdonar? Muchas veces, hermanos, es lo que Dios nos mandó. Jesús dice, no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces, ¿qué, hermanos? 7, y eso no indica 7 por 7, 49, creo que es 49, hermanos. No indica 490 veces, no. ¿Indica qué? Indica perfección. Tú perdona, porque tu vida tiene que ser una vida de perdón. Debes de morir habiendo perdonado a todos, aunque muchos no sabían lo que hacían. En la vida, hermanos, la vida es una vida de humillación. Los ricos humillan a los pobres, los poderosos a los débiles y los soberbios a los humildes, hermanos. Es parte de la vida, hermanos. Bienvenido a la realidad. Vamos a ser totalmente humillados. Nuestra apariencia hace que nos humillen a veces. Como uno se viste, dice la ley real, si te vistes mal, a veces hasta los hermanos te tratan mal. Ve y siéntate hasta atrás. Si te vistes bien, a veces te tratan mejor. Esa no es la ley real, dice Santiago. No, la ley real es tratas a todos por igual, porque no haces acepción de qué personas. Pero como la gente no lo practica, hermanos, vamos a ser humillados. Humillados por la gente. Eso es parte de la vida, hermanos. Vamos a ser humillados siempre, siempre. Y porque vamos a ser humillados, Dios nos pide que aprendamos a vivir una vida de perdón. Porque en algún momento de tu vida tu cónyuge te va a humillar. Tu hermano te va a humillar, tu papá te va a humillar, tu patrón te va a humillar, tu jefe te va a humillar, alguien te va a humillar. Entonces, si tú no aprendes a vivir una vida de perdón, vas a siempre vivir amargado. La falta de perdón, acompañada de silencio, magnifica el rencor en el corazón. O sea, la falta del perdón, acompañada de un silencio, porque hay veces, hermanos, yo le digo a veces a Tali que es mejor saber con qué estás lidiando que con qué no saber, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquella ilustración, verdad? Que le dijo la tortuga, ¿verdad? Iba a pasar el río y llega el escorpión y la ve, le dice, oye, si paso yo me ahogo, me subo a ti y puedo pasar encima de ti. Y la tortuga, no. Dice, porque si vamos a la mitad, dice, y me picas, nos morimos los dos. Dice, no. Y le estuvo rogando el escorpión, ándale, no seas malita. Ándale, tortuguita, danos chance. De veras que no te voy a picar. Y dice la tortuga, ¿no me picas? De veras. Ándale pues. Y se sube el escorpión en la tortuga. Y van en el río, hermanos, y la tortuga va bien tranquila, ¿no? Y de pronto a la mitad del río, hermanos, ¡pum! Que siente, hermanos. Que siente cómo le pica el escorpión. Y la tortuga dice, ¿qué has hecho? Dice, nos vamos a morir.
Me prometiste que no lo ibas a hacer. Y dice Escorpión, es que discúlpame, dice, es que es mi naturaleza, dice. Y los dos se murieron. Hay veces lidias con gente, hermanos, que sabes con qué estás lidiando. Pero hay veces lidias con gente que son como el escorpión. Te dice no te voy a hacer nada y de pronto... ¡oh! Y siempre yo he dicho que es cuando algo no les parece, es cuando sacan el veneno. Siempre es cuando algo no va de su forma de ser. Todo va tranquilo hasta que algo no les gusta. Pero aún así, hermanos, si fuésemos tortugas, tenemos que aprender a perdonar. Aunque muramos en el intento. Pero cuando una persona, hermanos, a su resentimiento añade silencio, hermanos, se va a magnificar. Y va a doler mucho más. ¿Cuántas veces perdonaré? Dijo a mi hermano, dijo, no te digo 7, si aún 70 veces 7. Una vida de perdón es la capacidad de experimentar primero el perdón de Dios y después imitar a Dios y perdonar a los que nos ofenden. O sea, si yo lo experimenté primero, puedo entonces perdonar a los demás. Pero si yo no lo he perdonado, ¿cómo puedo perdonar a los demás? Como dijo la hermana, ¿verdad? Dijo, no es que no fui tan pecadora. Y luego dijo, como tú, así me dijo, como tú. Dice la Biblia, y perdonándoos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Cuando Jesús enseña a perdonar, pero perdonar no es fácil, es un proceso difícil, algo que se tiene que aprender, hermanos. Te puedo decir lo que dice cualquier persona, entre más practiques, la práctica hace ¿qué, hermanos? El maestro. Imagínate Jesús cuando vino a la tierra, el maestro, ¿cuántas veces perdonó al pueblo de Israel, hermanos? Era un gran maestro en el perdón. Pero si tú no perdonas, ¿cómo puedes llegar a ser como el maestro? Imagínate, si tú tienes riña con uno y tienes riña con otro, tienes riña con otro, tienes riña, ¿cómo puedes ser un buen maestro? Y el problema es que, ustedes han visto a veces los escorpiones o los alacranes, a veces cargan sus crías arriba. Y cuando les pega, ¿se los ha visto más cómo? El problema es que a veces tu veneno lo has pasado a tus hijos. Lo has pasado a otra gente. Y eso no es el perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos. Yo sé que no es algo fácil. Y otra cosa también, nadie te puede obligar a que perdones. Imagínate tú que le digas, me tienes que perdonar porque eres cristiano. No. Así no funciona, hermanos. El perdón es algo que nace del corazón. En el proceso de la culpa, ¿sabes qué? Dios me perdonó y cuánto le debo a él. ¿Qué me hizo este hermano? ¿Qué me hizo este hermano? Realmente lo que el hermano, la hermana o el amigo, mi padre, lo que me hicieron no es tan grande como lo que yo hice para con Dios. ¿Por qué no lo puedo perdonar si Dios me perdonó a mí? Y cuando oro, ¿qué debemos decir? Perdóname mis pecados. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Fíjate qué interesante, hermanos. Cuando oremos, oren de esta manera. Cuando le pidamos perdón a Dios, tenemos que decir, pero ya perdoné a todos. Y si no los perdoné, tengo que perdonar. Y el perdón a veces, hermanos, se hace en el silencio. Es un momento que dices, te perdono, te libero. Pero no liberas a la otra persona, te liberas a ti. Cuando una persona vive una vida de perdón, significa perdonar y vivir liberados por medio del perdón. Pero no solo el que recibimos de Dios, sino el que le damos a nuestro prójimo. Imagínate el fruto del perdón, hermanos. Cuando tú se lo das a alguien, lo perdonas a alguien, le está diciendo a Dios, estoy aprendiendo a ser como tú. ¿Y cuántas veces vamos a perdonar en la vida, hermanos? Siempre. Imagínate las que se van a casar apenas, nada más no perdones a tu esposo cuando te cases. Pura pelea, hermanos. Y si tú dejas que eso se vaya añadiendo, pura pelea. Toda la vida es de pelea, hermanos. Esa no es una vida de perdón. Y si haces lo mismo con tu suegra, o la suegra con la que no era, digo, la nuera, y el yerno, o el cuñado, o el concuño, o el predicador, o mi jefe, hermano. ¿Cómo podemos vivir una vida como hijos de Dios si tenemos una amargura con muchas personas, hermanos?
entiende que esa toxicidad te está matando a ti mismo, a nadie más que a ti mismo. No es nuestra naturaleza tener veneno. Tienes que echar el veneno para que pases el río a la eternidad. Si no perdonamos, ¿cómo podremos ser perdonados? Pero si aprendemos a tener una vida de perdón, hermanos, es Dios ya me perdonó, voy a seguir adelante. No solamente eso, si aprendemos a tener una vida de perdón, entonces nuestra vida, aunque esté en humillación, eventualmente seremos exaltados por el Señor. Porque si alguno se humilla, ¿qué? ¿Será qué, hermanos? Exaltado. No es fácil, hermanos. Entiendo, comprendo que no sea fácil, hermanos. Yo mismo en mi cristianismo he batallado con perdonar a la gente. Yo mismo he tenido que tener inicios de restauración. Yo mismo he tenido que hablar con Dios. Yo mismo, o sea, esto es un proceso, hermanos. Pero quiero decirte que cuando uno logra perdonar, hermanos, logras vivir perdonando y tienes una vida de perdón, porque a veces nos ofendemos, te dicen algo, te mencionan algo. Si tú aprendes ese proceso, hermanos, quien se libera eres tú y quien es feliz eres tú, hermanos, y tu vida va a ser hermosa. Y Dios nos llamó a ese tipo de vida, a una vida de reconciliación. Nos llamó a una vida, seguid la paz. Por eso dice Pablo en Romanos, en cuanto dependa de ti, sigue la paz. O sea, si tú ya perdonaste, tú no puedes, a veces enojan dos personas y una perdona y la otra no, pero ya tú ya perdonaste. Tú ya puedes vivir tranquilo, la otra no va a vivir tranquilo. Ella se va a estar lastimando, ella su veneno está matando su propia tortuga y se está hundiendo en el agua. Y seguid la paz y la santidad, si no lo hacemos, sin la cual nadie verá, ¿qué, hermanos? Al Señor, porque antes de llegar tanto tiempo que te esforzaste, iba a la iglesia, hacía esto, tanto tiempo que hiciste para tu cambio de vida, y luego llegar allá, pero estabas bien con los hermanos. A ver, espérate, pero Señor, ¿por qué estoy en la izquierda? Yo soy de los de la derecha. Y luego ves de aquel lado a la hermana con la que tenías rencor. Ay, ingrata, infame, me da coraje. ¿Todavía en el juicio? ¿En el juicio final? ¿Por qué? ¿Y por qué ella sí, Señor? ¿Y por qué ella sí? Porque ella sí perdonó. Porque ella sí perdonó. El perdón lo hace uno para su propio bienestar, no para el bienestar de la otra persona. ¿No hice acaso esto en tu nombre, Padre, y esto, y esto, y esto, y esto? Pero la pregunta es, ¿perdonaste? Y perdonar es todos los días, hermanos. A veces uno agarra coraje, ¿a poco no? Hacen algo y te desprecian, ¿a poco no? Y agarra uno coraje con el del restaurante, con el que se atravesó en el carro, vas en el estacionamiento y de pronto llega el otro más tarde y te gana. Y ya te dan ganas de, vente a ver... hasta que ves que está bien alto, dices, no, quédate ahí, está bien. Pero el perdón es parte de una vida, hermanos. La pregunta es si hemos aprendido a tener una vida de perdón. Tú te puedes ir de este lugar creyendo que no has hecho nada mal. Y te vas y nunca experimentarás el perdón que Dios te da a través de su Hijo Jesús. Lo primero que hay que hacer es reconocer que la culpa tenga su poder. ¿Sabes qué? Aunque sea el pecado muy mínimo, yo tengo que estar bien con Dios y tengo que ponerme a cuentas con Dios. ¿Cómo lo hago? Creyendo en el Evangelio, arrepintiéndome de ese pecado, confesando delante de todos y bautizándome. Así es como lo hago. Y luego vivir una vida de perdón. Pero hermano, hermana, si tú ya eres creyente, quiero invitar a que consideres, no puedes vivir este tipo de vida. No es bueno para ti, no es saludable. Dice, hermano, es que está bien difícil. Yo sé que está bien difícil. Pídele a Dios que arranque de ti esa raíz de amargura. Señor, yo tengo algo con mi hermana. Señor, yo tengo algo con mi hermano. Señor, esto me está... Pídele a Dios y Dios la va a, ¿qué, hermanos? Eso fue lo que hice yo, hermanos. Señor, tú sabes lo que siento, no lo puedo ocultar. Y el Señor poco a poco me enseñó a ¿qué? A perdonar. Ojalá todos escuchemos a nuestro buen Señor Jesús. Y la invitación es en esta mañana es esa. Si tú gustas, bien puedes. Si tú quieres, bien puedes. Si estás convencido, bien puedes. Si nosotros, hermanos, escuchemos la voz del Maestro. Pongamos de pie y cantemos este hermoso himno que se llama Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús.
me puede dar perdón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede dar perdón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo solo de Jesús, la sangre de Jesús, en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiará.